Muy buenas noches, los saludos del Senado de la República. Aquí platicaremos en unos momentos con Ana Lilia Herrera Ansaldo, senadora por el Estado de México, pero ella cuenta con una larga trayectoria en nuestra entidad mexiquense, por ejemplo, presidenta municipal de Metepec, diputada local, dirigente estatal de su partido, el PRI, pero además se desarrolló en el gobierno del Estado de México como coordinadora general de comunicación en el gobierno de Arturo Montiel Rojas, titular de COESPO y secretaria de Desarrollo Social. Le hemos venido presentando diferentes divisiones de personajes de la vida pública, nacional y estatal, claves en el entorno de poder en nuestra entidad. Vamos a la charla. Llegando aquí a la Ciudad de México notábamos que continúa mucho tráfico a pesar de las medidas que se han tomado en torno a la contingencia ambiental que se vive. Esta problemática, ¿qué se tendrá que hacer en este sentido? ¿Se ha dejado de lado temas de fondo como los que plantea el propio jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, o cuál sería su perspectiva en ese sentido? Claro que la contaminación es un tema cotidiano en esta ciudad, más allá de si hay niveles para declarar contingencia o precontingencia. Te voy a dar un dato. El número de autos en este país durante la última década, según datos del Centro Mario Molina, ha crecido más que el número de nacimientos. La tasa de crecimiento de autos es de 3.8% y el número de nacimientos en esta zona metropolitana es de 1.3%. Entonces, claro que tenemos un grave problema y yo creo que no es un tema reciente. Creo que tiene que ver mucho con una exigencia sentida de nosotros los mexiquenses por tener transporte masivo hacia el Estado de México y tiene que ver con pensar soluciones integrales y soluciones de fondo. ¿A qué me refiero? Durante los últimos años, hasta 2012, hay estudios que nos dan el dato preciso, la inversión que el gobierno federal iba generando en materia de movilidad privilegiaba el uso de automóviles. Era infraestructura para que pudieran circular automóviles. El mundo al revés, José Alan, porque la realidad, en la vida real, en estas ciudades, nos movemos de manera totalmente diferente. De cada 4 viajes, uno se realiza caminando, en bicicleta, en transporte masivo o en transporte público. Entonces, yo creo que el gran reto es cambiar ese paradigma. Ha sido una exigencia añeja para los mexiquenses. Toda la zona oriente tiene una enorme necesidad de tener transporte. Tú sabes que yo viví 20 años en Ecatepec y pues yo me trasladaba 2 horas de ida, 2 horas de regreso para ir a la universidad. Y esto sigue siendo una realidad para millones de personas. Creo que es un reto enorme para el país y creo que de las crisis hay que sacar las oportunidades. Hoy lo que estamos obligados es a una coordinación megalopolitana. Hoy deberíamos estarle poniendo indicadores para saber no solamente qué haces tú, qué hago yo como automovilistas, qué días vamos a dejar de circular, cumplir con la ley, que eso finalmente nos está resolviendo la emergencia, pero no nos va a resolver de fondo el problema. Para tener una inversión en movilidad que privilegie a las mayorías y no a unos cuantos, la Ciudad de México es un gran ejemplo de lo que no se debe hacer. En los últimos años, la inversión se destinó en movilidad otra vez a privilegiar a los automovilistas. El segundo piso solo lo puedes usar si tienes un automóvil. La autopista urbana solamente puedes llegar a ella si tienes automóvil y si puedes pagar un peaje. Son modalidades profundamente excluyentes y son para unos cuantos. El país de unos cuantos no puede seguir. Ahora, ¿se puede evitar y lograr una diferencia entre las circunstancias políticas y las soluciones? Miguel Ángel Mancera habla de que el Estado de México, los transportistas, los propios usuarios del vehículo no verifican. Entran a la Ciudad de México. También habla del tema del transporte, en el que el Estado de México enfrenta rezagos importantes. Él habla incluso de 5,000 millones de dólares para poderlos dotar de infraestructura. El sector de Hacienda dice que no se puede. Vemos por un lado la problemática, pero también se acentúan las diferencias políticas. Mira, yo creo que no es un tema de repartir culpas. La sociedad está cansada de que los políticos estemos haciendo señalamientos. Necesitamos encontrar soluciones, necesitamos reconocer que la capital del país, para tener el transporte masivo que tiene, ha tenido siempre la participación del gobierno federal, que en temas como el educativo no paga prácticamente un peso, mientras en el Estado de México pagamos la mitad del presupuesto estatal solamente para educación,
que tenemos el doble de la población y en presupuestos para infraestructura, por ejemplo, pues tenemos a veces la mitad del presupuesto con el doble de población. Yo no creo que sea un tema de repartir culpas, sí creo que estamos frente a la oportunidad de ponerle normas a este tema. ¿A qué me refiero? En pleno siglo XXI, José Alam, auditorio que nos escucha, tenemos que decir que en este país el Congreso no tenía facultades para legislar en materia metropolitana. Y entonces hemos estado históricamente sujetos a la buena voluntad, a la coordinación de un municipio con la entidad federativa o de una delegación con un municipio, con la propia federación, en fin, no podemos estar sujetos a la voluntad política de alguien, no podemos estar sujetos a la visión, al conocimiento, al interés que alguien pueda o no tener respecto de un tema. Hoy es la movilidad, hoy es la calidad del aire, pero tenemos situaciones como el transporte, como el drenaje, como el agua, como los residuos sólidos, toda una gama de sucesos cotidianos, de servicios cotidianos que reclaman la coordinación. La muy buena noticia es que ya el año pasado, que aprobamos la reforma política de la Ciudad de México, yo estoy muy involucrada en este tema porque tú sabes que nuestro estado abraza geográficamente a la capital y que tenemos esta interrelación muy compleja. He dado seguimiento puntual y para mí uno de los grandes logros en esta materia es que modificamos el 122 constitucional. Lo modificamos y por primera vez el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en materia de coordinación metropolitana, tendrá que pasar este proceso de la Constitución de la Ciudad de México, la nueva Constitución, y enseguida estamos obligados por ley a crear una ley de coordinación metropolitana que en este momento no existe. Ahora, si nos vamos un poco al Valle de Toluca, a la zona en la que hemos vivido, ¿está lejos de enfrentar una situación de ese tipo el clima del Valle de Toluca, el medio ambiente, para tomar medidas, para pensar en medidas más restrictivas como el hoy no circula? Hoy el gobierno de Toluca con el gobierno del estado están empujando lo que le llaman la ecozona, que para el centro histórico sí se va a hacer una obligatoriedad el tema de la verificación. Mira, en el Estado de México, y qué bueno que me recuerdas este tema, en el Estado de México se han tomado muchas medidas. Para empezar, en el Estado de México tenemos el pago por servicios ambientales, que no se tiene en una ciudad como esta, ¿no? Nosotros sí le estamos apostando a la generación de oxígeno de agua, que es lo que representa reforestar y mantener vivas nuestras áreas, nuestros pulmones, ¿no? Tengo que decirte que ya hay mediciones y que en muchos momentos de la vida, no es algo cotidiano, pero ya la calidad del aire del Valle de Toluca se asemeja mucho a la del Valle de México. No sé si a los niveles ya de contingencia o precontingencia, pero sí hemos tenido ya momentos complicados. Yo creo que tenemos que apostar a soluciones integrales. Como en este, como en otros temas, la planeación de las ciudades no puede obedecer a las coyunturas, ni a las ocurrencias, ni a las buenas intenciones, ni, como te decía, a la voluntad política de alguien. Necesitamos pensar en soluciones de largo plazo. Yo tengo una gran esperanza en que esta reforma al 122 constitucional sea un parteaguas para que podamos después legislar para todas las zonas metropolitanas del país. No podemos tener en las fronteras políticas pretextos para no resolverle a la gente. Vamos a una pausa comercial, estamos platicando con la senadora Ana Lilia Herrera. En un momento regresamos. Te esperamos todos los días en Callejón Informativo, el primer portal de análisis político del Estado de México, donde los temas coyunturales de la entidad son examinados por el periodista José Alam Chávez. www.callejoninformativo.com.mx. Soy José Alam y te invito a que nos sigas en Política en Corto en tus redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Política en Corto es un espacio dedicado para platicar con los personajes de la vida pública, nacional y estatal. Únete a la discusión. Continuamos con más. En el tema político le hemos visto en su función de líder nacional del movimiento territorial recorriendo varias entidades, acompañando incluso a algunos candidatos a gobernaturas en estas que están en juego. En estos recorridos, en estas visitas a otras ciudades, otras entidades, ¿hay algo que observan ellas que le gustaría que en algún momento estuvieran en el Estado de México?
Ha sido una gran oportunidad en estos poco más de 2 años ser dirigente nacional de una de las 4 organizaciones del PRI, la que creó Luis Donaldo Colosio, la más joven, la que se creó pensando en atender causas de la gente, no del partido. Creo que eso es fundamental. Decía Colosio algo que a mí me gusta mucho, decía que cuando somos gobierno, por momentos nos convertimos en la voz del gobierno, pero que hoy lo que la sociedad está pidiendo es conocer la postura de los partidos políticos frente a sus problemas y que los partidos políticos tendrían que ser ese cauce que lleve este cúmulo de necesidades de la sociedad a convertirlos en políticas, en servicios, en programas de gobierno. En el MT creemos profundamente en esta ideología de Colosio y he tenido la fortuna de recorrer pues completo prácticamente todo el país. Ha sido una etapa políticamente y como mujer y como mexicana muy formativa. Creo que en el Estado de México tenemos enormes virtudes, tenemos una ubicación privilegiada, tenemos todos los climas, o sea, la verdad, bueno, ¿qué te puedo decir? Soy una enamorada de mi estado, lo conozco perfectamente bien. Creo que tenemos una enorme diversidad y quizás la reflexión, no sé si a eso vaya tu pregunta, que yo me hago, es necesitamos aprovechar todo el potencial que tiene un país como el nuestro. Que cuando lo ves en el mundo, nuestra ubicación es privilegiada, tenemos litorales que muy pocos países pueden tener, tenemos una biodiversidad extraordinaria, tenemos gente que quiere trabajar, que quiere oportunidades y necesitamos hacer de este un país más igualitario. En el MT nos ocupamos de trabajar en torno a causas muy concretas. Vamos dando pequeñas, yo digo pequeñas, grandes batallas a favor de causas sociales y ha sido una etapa hermosa. Y si tú me dices, yo siempre presumo la unidad que tenemos en el Estado de México, el liderazgo que tenemos en nuestro gobernador, porque creo que eso debiera ser la política. ¿Cómo sumamos el esfuerzo de todos para alcanzar un solo fin, que no es otro que mejorar las condiciones de la sociedad de la que también somos parte? Sin embargo, diversos sectores coinciden en que el Estado de México parece con 3 o 4 realidades distintas: el Valle de México, el oriente, el sur del estado, la zona centro. Algunos alcaldes incluso en su momento se han quejado de la distribución que ha sido inequitativa para el Valle de México, para el oriente o para el centro, y que esto ha limitado también que se detonen servicios de calidad. En su postura, ¿sí coincide en que ha sido inequitativa la distribución financiera? Mira, yo tengo la fortuna de haber vivido en los 2 valles, en esta zona metropolitana, en Ecatepec, y en el Valle de Toluca, en Metepec. Cuando fui secretaria de Desarrollo Social, parte del diagnóstico que yo hice era ver cómo estábamos distribuyendo los recursos sociales en las diferentes regiones del estado. Lo que detectamos fue una gran concentración efectivamente en el Valle de Toluca. Y me parece que a partir de ahí, y con indicadores muy claros, esto se ha ido revirtiendo. Tenemos enormes retos en todo el estado. Yo no diría ni siquiera 4 regiones. Tenemos 125 municipios y tan de primera importancia son los que viven en Naucalpan, en Tlalnepantla, en Ecatepec, en Neza, en Chalco, como los que viven en Tejupilco, en Amatepec, en Tlatlaya, en Otzolotepec o en el norte, ¿no? En Polotitlán. Yo creo que tenemos que pensar no en números, no en regiones, en personas y en diferentes oportunidades para impulsar ese potencial. Creo que se ha ido revirtiendo esta tendencia a descentralizar los recursos. Hoy, orgullosamente, tenemos un gobernador que es del Valle de México, que conoce esa realidad y estamos teniendo soluciones novedosas a temas cotidianos y muy sensibles para la gente. Te pongo un ejemplo, en la Sierra de Guadalupe. El tiempo que hay que hacer para subir y para bajar hoy se va a ver reducido a 17 minutos gracias a este Mexicable, que no es otra cosa más que un teleférico, que pues no será turístico, pero sí será la oportunidad de bajar seguros en menor tiempo y con menor costo de la Sierra de Guadalupe a la vía Morelos, por ejemplo. Hemos visto cómo ha crecido el Mexibús, hemos visto cómo hay ciclovías extraordinarias y realmente seguras, no como las que tenemos aquí en la Ciudad de México, la que corre de Ecatepec a Neza, por ejemplo, que es totalmente segura, está perfectamente resguardada. Entonces creo que vamos avanzando. No es un tema sencillo, no es un tema que se haga en un abrir y cerrar de ojos. Somos el estado más poblado de todo el país,
creo que el gran reto, y que en eso estamos todos respaldando a nuestro gobernador, es ir avanzando con una visión estratégica de largo plazo y en los temas que representan mayor exigencia para la sociedad. Usted es uno de los personajes del PRI mexiquense que ha tenido todos los cargos a que pudiera aspirar un militante de un partido político, diputado, presidente municipal. Senador, le preguntaría, en una entidad como la mexiquense, donde no ha habido alternancia, ¿esto puede ser producto de que le falta todavía madurar democráticamente o de que la oposición al PRI no ha estado a la altura de los retos que exige la ciudadanía y el electorado? Yo creo que ha sido la decisión del electorado, y yo diría, a ver, hemos tenido alternancia en casi todos los municipios, por ejemplo, ¿no? Y creo que hoy, más allá de hablar de mi partido, creo que tenemos que pensar en función de las necesidades de la gente, en función de los buenos gobiernos que seamos capaces de hacer. Hoy también creo que tenemos que reconocer que la sociedad del Estado de México, y qué bueno, yo la verdad lo celebro, es una sociedad muy participativa, muy crítica, y creo que eso tiene que ser un acicate para que independientemente de la ideología de quien gobierne un municipio, la entidad o la federación, tiene que ser un acicate para lograr mejores gobiernos, para que quien tiene una representación popular pues haga bien las cosas y las haga de manera honrada, y que castiguemos tanto la corrupción como la omisión, como las ineficiencias, ¿no? Creo que hacia allá vamos, no solamente en el Estado, sino como país, y yo celebro que hoy nuestra sociedad, la del Estado de México, y desde hace mucho, a ver, no me parece que sea algo nuevo, es una sociedad crítica, participativa, y que bueno, eso tiene que ser un incentivo para todos los partidos. Por el periodo de gestión que dura ser senador de la República, pues dicen que puede esto ayudar a que un personaje, hombre o mujer, termine de formarse políticamente o se consolide. ¿Quién es su referente político o qué es lo que lo motivaría? ¿Cuál sería su ejemplo a seguir? Cuando conozco a alguien, cuando tengo la oportunidad de trabajar cerca de alguien, aprender, y creo que bueno, pues esa es la diversidad de las personas, ¿no? Todos tenemos características diferentes, todos frente a una situación reaccionamos de una o de otra manera, tenemos expertise distinto, y yo soy una persona que siempre trata de aprovechar lo mejor de cada quien. Creo que en el Estado de México y en el país, hoy que he tenido la oportunidad de recorrerlo, tenemos hombres y mujeres muy capaces, que hacen política con enorme convicción, siendo congruentes. Yo creo que ese es un ingrediente que debemos privilegiar. Y, ¿qué te digo? Me siento, lo digo con honestidad, pero también con humildad, me siento muy privilegiada porque a lo largo de la vida he encontrado gente con un alto nivel de exigencia, con metas muy claras de trabajo, de resultados, de conocimiento de la realidad, y procuro aprender todos los días. Senadora, si me lo permite, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para concluir la charla en este programa. En un momento regresamos. Continuamos con más. Ahora, regresando al tema de las elecciones, de las 12 que están en juego, por cierto, en donde solamente participan 2 mujeres como candidatos a gobernadores. Extraordinarias mujeres. ¿Qué aprendizaje o qué podemos sacar de conclusiones para la elección que viene en el 2017 en el Estado de México? A ver, yo creo que primero lo primero, ¿no? Tenemos como el movimiento territorial, estamos participando prácticamente en todos los procesos locales que en este momento se llevan a cabo.
con un gran entusiasmo, atendiendo a los criterios, a las directrices, a lo que marca cada entidad federativa, ¿no? No puedes hablar que es igual una elección en Durango que en Aguascalientes, que en Puebla, que en Baja California, que será una elección local, ¿no? Entonces, estamos participando. Yo creo que ya no hay elecciones iguales. Creo que, bueno, yo tengo muchos años haciendo política, más de 20 años en el partido, y te puedo decir que cada elección en sí misma representa un aprendizaje, pero también que cada elección tiene su tiempo y su circunstancia totalmente distinta y siempre significa un reto diferente, ¿no? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, siendo presidenta del partido, me tocó encabezar la elección extraordinaria en Ocoyoacac, que habíamos ganado por 2 votos. Se repite la elección, nos vamos a elección extraordinaria y bueno, la ganamos por miles de votos en una circunstancia que era ese momento, que tiene que ver el candidato o la candidata, que tiene que ver el equipo, que tiene que ver con el humor social. Son muchas circunstancias, así que yo creo que siempre hay mucho que aprender. Hoy tenemos además un marco legal renovado, complejo, también hay que reconocerlo, y el que los priistas estamos siempre dispuestos a respetar. Ahora, pero en la distribución de las candidaturas, en el término de mujeres, vemos una limitación, o al menos así, si contabilizamos de 12, 2 mujeres, y en el anterior proceso pues también vemos que siguen siendo más hombres los que encabezan proyectos de gobernatura. Yo te hago la pregunta al revés. A ver, ¿a ti te gustaría que te dieran un espacio por ser hombre o por ser capaz? Por nivel de competencia, ¿no? Claro. Yo creo que es un tema que ya no está a discusión. Y más en el caso de una gubernatura. No necesitamos hablar del género. Necesitamos hablar de experiencia, de capacidad, de resultados. Hoy cualquier partido necesita postular personas que tengan historias profesionales sólidas y trayectorias personales limpias. Eso lo está exigiendo la sociedad. Entonces, como tú bien dices, se trata de competitividad, no de género. Qué bueno. Y eso es una buena noticia. Claro. ¿Qué estará dispuesto a hacer como militante de su partido, el PRI, de cara al 17 para garantizar la unidad primero y después el triunfo en el Estado de México? Mira, a mí me parece que si tú ves, Laura, estamos en abril, hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que hoy la sociedad lo que quiere es que nos pongamos a trabajar. Hace poco leía un artículo de María Amparo Casar que decía modo campaña y modo gobierno, ¿no? Y decía que cuando estamos en modo campaña, estamos en el futurismo, estamos en todo y en nada. Yo creo que hay que estar en el día a día. Hoy tengo la fortuna enorme de ser senadora por mi estado, de haber sido postulada por mi partido como la primera en la fórmula, y creo que es una enorme responsabilidad que hay que atender. ¿Y en qué estoy? En mi trabajo legislativo, por un lado, mi tarea también, los fines de semana, los tiempos que también puedo, en el movimiento territorial y desde luego también en el trabajo en el territorio en mi estado. Me comprometí a ser una senadora cercana, a estar cerca de mis paisanos, y creo que eso es algo que suma y que ayuda, porque en algo puedes ir y te platica la gente tal o cual problema, tocas la puerta del gobernador, tocas la puerta del presidente Peña y ayudas a la sociedad a encontrar soluciones. Y en el legislativo, pues estoy inmersa en temas que me apasionan, que tienen todo que ver con nuestro estado. Presido el Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, que es esta agenda de las ciudades de la que hablábamos al inicio. La movilidad o la inmovilidad, que ya tendríamos que decir, en nuestras ciudades, el ordenamiento territorial, la vivienda. Tenemos ciudades abandonadas literalmente, o ciudades dormitorio que nos complican la vida, que nos quitan calidad de vida. En fin, toda esta agenda que hoy ha impulsado de manera muy importante tanto el gobernador como el presidente Peña, y que hoy en el legislativo, en la parte que a mí me toca, está cuajando, permíteme la expresión, en una reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos que me parece fundamental. He sido partícipe de esta reforma al 122 constitucional para que podamos legislar en materia metropolitana, para que, como te decía, no sean las fronteras políticas las que nos permitan a
a las autoridades dar pretextos para no encontrar soluciones frente a los muchos retos que tenemos como sociedad. Así que yo estoy aquí, ahora, asumiendo la responsabilidad que me dieron millones de mexiquenses, enamorada de mi tarea legislativa, enamorada de mi tarea política y contribuyendo con mi granito de arena. Bueno, pero finalmente, ¿qué les diría a esos sectores que insisten una y otra vez en las reuniones extraoficiales, en las charlas políticas, en algunos análisis, en el sentido de que las mujeres no son competitivas en una entidad mexiquense donde hay una gran población rural y una gran zona oriente donde pues hay una presencia del cinturón amarillo y de Morena? Ellos dicen que una mujer no ganaría el Estado de México en el 2017. Yo no soy quien para decirles nada. Yo creo que cada quien es libre de tomar sus decisiones, de tener sus percepciones, y yo creo que cualquier político o política lo que debe apostar a pensar es qué quiere y qué necesita la sociedad. Y más que en ambiciones personales, a mí me parece que deberíamos estar concentrados en las soluciones que podemos dar a las muchas necesidades y a los muchos retos que tenemos en todo el país. Ahí tiene usted la visión de la senadora de la República por el Estado de México, Ana Lilia Herrera Ansaldo, quien también es mencionada como posible aspirante a la candidatura del PRI al gobierno del Estado de México en el 2017, aunque como ella o bien lo dice en la charla, no es momento de futurismos políticos y de concentrarse más bien en su tarea legislativa. Soy José Alam y por esta noche me despido. Les recuerdo que tenemos redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Siga nuestro canal de YouTube, donde puede volver a ver esta entrevista y anteriores charlas con personajes de la vida pública, nacional y estatal. Descanse.